La silla de ruedas de Emma llevaba semanas vibrando, y cada chirrido resonaba como un recordatorio de sus crecientes limitaciones. Todos los mecánicos que había visitado la habían examinado con el ceño fruncido, suspirando y diciendo que no tenía arreglo, o al menos no por menos de lo que podía permitirse. Al llegar al taller de Jack en un pequeño pueblo aquella tarde fresca, no esperaba gran cosa. El taller olía ligeramente a aceite y metal caliente, con el tintineo de herramientas en el aire. Jack, un hombre de unos 40 y tantos años con las manos manchadas de aceite, la vio de inmediato. Su mirada se suavizó al ver tanto la silla desgastada como la expresión cansada. Se agachó a su lado, inspeccionando las ruedas y los reposapiés sin juzgarla. ¿Cuánto tiempo te ha dado problemas?, preguntó con suavidad. Emma dudó antes de admitir que habían pasado meses. Los chirridos y el balanceo irregular hacían que incluso los viajes más sencillos fueran agotadores. Se preparó para otro rechazo, otro encogimiento de hombros. En cambio, los labios de Jack se curvaron en una sonrisa serena. «Veamos qué podemos hacer», dijo. Su tono no era apresurado ni desdeñoso. Por primera vez en semanas, Emma sintió un atisbo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien pudiera ayudar. Jack la condujo a la parte más cálida del taller, donde un solo calefactor zumbaba suavemente en un rincón. El garaje no era lujoso, pero todo tenía su lugar. Las herramientas ordenadas en tableros perforados. Pernos y tornillos ordenados en pequeños frascos etiquetados. La mirada de Emma se desvió hacia una vieja foto en la pared. Un joven, Jack, de pie junto a un hombre mayor, ambos sonriendo con orgullo frente a una motocicleta restaurada. Jack notó su mirada y sonrió levemente. «Somos mi papá y yo», explicó. «Él me enseñó casi todo lo que sé». Mientras Jack se ponía a trabajar, Emma sintió la necesidad de explicarle por qué estaba allí, porque no podía simplemente reemplazar la silla de ruedas. Le contó sobre el accidente de hacía 2 años que la había dejado sin movilidad, las batallas con el seguro, las interminables facturas médicas. «Una silla nueva cuesta más que mi alquiler», dijo en voz baja. Jack asintió sin interrumpir, moviendo las manos con precisión experta mientras aflojaba un tornillo rebelde. «Haremos que esto funcione», dijo con firmeza, como si fuera una promesa y no solo una reparación. Los minutos se convirtieron en horas, llenas del suave ritmo de las herramientas y el ocasional tintineo de las piezas metálicas en el banco de trabajo. Jack probó las ruedas, frunció el ceño y las volvió a ajustar. Emma observaba, sorprendida por su paciencia. La mayoría de la gente evitaba el contacto visual o intentaba apresurarla. Jack, sin embargo, parecía completamente absorto en asegurarse de que cada detalle estuviera perfecto. No era lástima, se notaba. Era un interés genuino por el oficio y por la persona que tenía delante. En un momento dado, Jack desapareció en un armario y regresó con una pequeña caja de piezas. «Encontré unos rodamientos que encajan», dijo, mostrándole las brillantes piezas metálicas. «Quizás incluso rueden con más suavidad que antes». Emma sonrió por primera vez ese día. La idea de moverse sin el constante traqueteo de una rueda tambaleándose era como imaginar un día soleado después de semanas de lluvia. Se recostó, relajándose mientras él trabajaba. Empezaron a hablar más. Jack le contó sobre su infancia en este pueblo, como una vez soñó con abrir un taller de restauración de motocicletas, pero que se había dedicado a reparaciones generales tras el fallecimiento de su padre. Emma contó que antes de su accidente era asistente de maestra en la escuela primaria local. «Los niños hacen las mejores preguntas», dijo con una risita. Jack asintió con una risita, secándose las manos con un trapo antes de volver a revisar la alineación. Había una naturalidad en su conversación, como si se conocieran desde hacía más de un par de horas. Una repentina ráfaga de viento sacudió la puerta del garaje, provocando un escalofrío. Jack levantó la vista. «Hace mal tiempo», murmuró, y luego volvió a centrarse en la silla. Emma se ajustó el abrigo,
agradecida por el calefactor que zumbaba cerca. Se dio cuenta de que hacía mucho que no sentía esa clase de atención. No del tipo condescendiente, sino de alguien que realmente la escucha. Jack no solo estaba arreglando su silla de ruedas. La trataba como a una persona cuyo tiempo y comodidad importaban. Eso por sí solo se sentía como un don excepcional. Cuando Jack volvió a acercar la silla, parecía más limpia, como si se hubiera preocupado por limpiar el armazón y pulir el metal. «Pruébala ahora», dijo, retrocediendo un paso. Emma se subió y avanzó con cautela. Las ruedas se deslizaron suavemente. Sin chirridos, sin tambaleo. Se quedó boquiabierta. «Es perfecta», suspiró. Jack se encogió de hombros, pero Emma pudo ver el orgullo en sus ojos. «Solo necesitaba que alguien creyera que valía la pena arreglarla», respondió. La gratitud de Emma brotó de golpe. «No sé cómo agradecerte. No puedo pagar mucho». Pero Jack la interrumpió con un movimiento de cabeza. «No te preocupes», dijo con firmeza. «Considéralo mi forma de pagarte. Sé amable contigo». Quiso discutir, pero la sinceridad de su tono la hizo detenerse. En cambio, asintió con la garganta apretada. Una amabilidad como esa le parecía rara, casi frágil, y no quería romperla con demasiadas palabras. Antes de irse, Jack le entregó una pequeña bolsa de tela. «Repuestos», explicó, «por si algo se vuelve a soltar. Y si es así, ya sabes dónde encontrarme». La tomó, la tela cálida de sus manos, y sonrió. Mientras se dirigía a la puerta, la luz del atardecer se derramaba sobre el suelo del garaje, proyectando largas franjas doradas entre ellos. Emma se detuvo, mirando a Jack, deseando memorizar la imagen de él allí de pie con su sonrisa sencilla y modesta. Al salir, sintió la diferencia de inmediato. Las aceras irregulares ya no le dolían la columna, y el esfuerzo que le costaba avanzar había valido la pena. Se sentía más ligera, no solo físicamente, sino también en espíritu. Un mecánico de pueblo le había dado algo que ningún hospital ni compañía de seguros había logrado dignificar. Por primera vez en meses, pensó que tal vez su vida no era solo una serie de obstáculos. Tal vez aún le quedaban buenas sorpresas en el mundo, escondidas en lugares inesperados como el garaje de Jack. Jack la observó desde la puerta mientras desaparecía calle abajo, mientras el sonido de las suaves ruedas de la silla se desvanecía. No sabía por qué esta reparación en particular se había sentido diferente, solo que así era. Tal vez era la forma ella lo había mirado, no con desesperación, sino con confianza. Tal vez era porque ayudarla había despertado algo que él había enterrado bajo años de rutina. Fuera lo que fuese, sentía una satisfacción silenciosa que no tenía nada que ver con el pago y todo que ver con la conexión. Esa noche, Emma dejó la bolsa de repuestos en la encimera de su cocina como si fuera un recuerdo. Pensó en la silenciosa determinación de Jack y en cómo había arreglado algo más que su silla ese día. Le había recordado que la gente todavía podía sorprenderte de las mejores maneras. Aún no sabía si volvería a ese taller, no para reparaciones, sino porque algunas puertas, una vez abiertas, conducen a mucho más de lo que uno espera. Jack apretó el último cerrojo y se recostó, secándose el sudor de la frente. El sol del atardecer entraba a raudales por la ventana del garaje, convirtiendo el polvo del aire en diminutas motas doradas. Emma lo observaba, con las manos apoyadas en el regazo, ojos curiosos. Había estado hablando durante horas sin darse cuenta, compartiendo fragmentos de su vida. Jack no solo había escuchado, había preguntado con atención. Preguntas. En su mente, esto ya no era solo una reparación. Era una conexión, de esas que no había sentido en mucho tiempo. Pasó las manos por la silla de ruedas una vez más, comprobando cada detalle. Recordó cuando su madre dependía de una silla después de su enfermedad. En aquel entonces, cada traqueteo y chirrido lo molestaba. Era como si la silla le dijera que algo andaba mal. Ahora, mientras trabajaba en la de Emma, quería sentir libertad, no limitación.
Cambió los rodamientos viejos por unos de alta calidad de su colección personal, los que había guardado para algo especial. Decidió, era exactamente el momento. Emma ladeó la cabeza y preguntó, ¿por qué te preocupas tanto por arreglarla a la perfección? Jack dudó, luego sonrió levemente. Porque sé lo que es depender de algo que no funciona bien. Ella pareció entender sin que él le diera más explicaciones. Podía notar que ella también había enfrentado sus propias frustraciones. Tenía una silenciosa resiliencia, como alguien que había aprendido a seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera la situación. El camino se convirtió. Le dieron ganas de hacerle algo más que una simple reparación. Hizo rodar la silla de un lado a otro por el suelo del garaje, atento al más mínimo sonido. Nada. Se deslizaba como si fuera nueva. Emma abrió mucho los ojos. Pero antes de que pudiera hablar, Jack se agachó junto a la silla y empezó a trabajar en algo que ella no veía bien. Estaba colocando un soporte plegable y ligero junto a algo que había estado dibujando antes cuando ella mencionó la pintura. Sería perfecto para llevar un cuaderno de bocetos, pinceles o incluso un pequeño caballete. Aún no se lo había dicho. Quería que fuera una sorpresa. Con el paso de los minutos, Emma notó lo concentrado que se volvía al trabajar en algo creativo. Entrecerró los ojos, movió las manos con precisión y frunció el ceño lo justo para demostrar que estaba sumido en sus pensamientos. Le recordó cómo se sentía ella al pintar, completamente absorta, olvidando el mundo que la rodeaba. Se preguntó si él se daría cuenta de que arreglar cosas también podía ser un arte. Tal vez no fueran tan diferentes después de todo. Finalmente, Jack se recostó en su asiento con una sonrisa de satisfacción. De acuerdo, dijo. Vamos a dar una vuelta. Emma arqueó una ceja. Su Jack se encogió de hombros. Todo lo que funciona también merece un nombre. Ella rió mientras él la llevaba afuera, el aire fresco de la tarde llenándoles los pulmones. La silla se movía sin esfuerzo, sin sobresaltos ni chirridos. Se sintió más ligera, más libre, como si el suelo bajo ella se hubiera vuelto de repente más liso. Pero entonces Jack golpeó el lateral de la silla, atrayendo su atención hacia el nuevo accesorio. Emma jadeó. Esto es para mis materiales de pintura. Jack asintió. Dijiste que querías volver a tus clases de arte. Ahora puedes cargar todo sin forcejear. Pasó los dedos por el estante, con la voz entrecortada. Nadie ha hecho algo así por mí. Jack bajó la mirada un poco avergonzado. Bueno, alguien debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Su gratitud no se reflejaba solo en sus palabras. Se reflejaba en la forma en que le sonreía, como si la vieran de verdad por primera vez en mucho tiempo. Se quedaron fuera del garaje mientras el cielo se teñía de naranja y rosa. Emma le preguntó por los dibujos en el bloc de notas que había visto antes, y Jack admitió que solía dibujar coches y paisajes antes de que la vida lo apartara de ello. Se había hecho cargo del garaje tras la muerte de su madre, sumido en el trabajo y dejando que sus propios sueños acumularan polvo. Emma escuchó, asintiendo lentamente. Quizás no sea demasiado tarde, dijo en voz baja, para ninguno de los dos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas de lo que parecían. Durante la semana siguiente, Emma fue un par de veces más, a veces solo para charlar, a veces trayendo sus últimos cuadros para enseñárselos. Jack se encontró deseando esas visitas, más de lo que esperaba. Ella trajo color al garaje, tanto literal como figurativamente. Una tarde pintó un pequeño paisaje en un viejo trozo de madera que él tenía por ahí. Lo colgó en la pared junto a su banco de trabajo, y cada vez que lo miraba, sentía ese silencioso impulso de volver a dibujar. No pasó mucho tiempo antes de que el Centro de Arte local anunciara una pequeña exposición para artistas nuevos y recurrentes. Emma quería participar, pero dudaba, insegura de si su trabajo era lo suficientemente bueno. Jack no la oiría. Tú participas, le dijo con firmeza, y yo estaré allí para verlo. Finalmente aceptó,
secretamente nerviosa, pero también emocionada. El día de la exposición, llegó en su silla de ruedas impecablemente suave, con un cuadro cargado de lienzos. Jack la esperaba en la puerta, con aspecto más de hermano orgulloso, o quizás algo más que un simple mecánico. Dentro de la sala de exposiciones, la gente paseaba de una vitrina a otra. La sección de Emma era modesta pero vibrante. Cada pieza contaba una historia de resiliencia, alegría y esperanza. Jack estaba cerca, observando a los desconocidos que se detenían a admirar su trabajo. Notó que sus hombros se relajaban y su sonrisa se ensanchaba a medida que los elogios llegaban. Por primera vez en años, se sentía más que la chica en silla de ruedas. Era una artista, y la gente la veía por su talento, que Jack consideraba más valioso que cualquier otra cosa. Al terminar la velada, Emma se acercó a Jack con una cinta de premio en la mano. Había ganado el premio a la mejor artista revelación. Jack rió y aplaudió. «Te lo dije». Se acercó más, bajando la voz. «Sabes, si no hubieras arreglado mi silla, quizá ni lo habría intentado». Jack negó con la cabeza. «Si no hubieras creído en ti mismo, nada de esto habría pasado. Solo apreté unos tornillos». Pero ambos sabían que era más que eso. Él le había dado los medios para perseguir su sueño. En los días siguientes, Jack volvió a coger su cuaderno de dibujo. Al principio se sintió incómodo, pero pronto las líneas fluyeron con naturalidad. Emma a veces se sentaba a su lado, pintando mientras él dibujaba. Su silenciosa compañía llenaba el garaje de una energía diferente. No solo arreglaban cosas, se estaban reconstruyendo. Y aunque ninguno sabía exactamente a dónde los llevaría la vida, ambos entendían una cosa. A veces, el más pequeño acto de bondad podía desencadenar una reacción en cadena que ninguno de los dos podría haber imaginado. Meses después, el arte de Emma se exhibió en una cafetería local y Jack empezó a diseñar modificaciones de sillas de ruedas a medida para otros. La gente empezó a viajar desde pueblos cercanos para visitar su taller, no solo porque podía arreglarlo todo, sino porque le importaba lo suficiente como para hacerlo personal. La historia del joven artista y el mecánico se extendió silenciosamente por la comunidad, inspirando a otros a mirar más allá de las limitaciones. Y cada vez que alguien preguntaba cómo empezó todo, Emma sonreía y decía: «Empezó con una silla de ruedas rota y alguien que creyó en mí». Emma entró en el taller esa mañana con el suave zumbido de sus ruedas recién reparadas deslizándose sobre el pavimento liso. Jack se secaba las manos con un trapo viejo, esperando quizá a otro cliente, pero al verla, una sonrisa se dibujó en su rostro. No llevaba una lista de problemas ni una expresión nerviosa, solo un lienzo cubierto que sostenía cuidadosamente sobre su regazo. «Quería darte algo», dijo en voz baja, con una mezcla de emoción y timidez en la voz. Jack frunció el ceño con curiosidad al acercarse, preguntándose qué podría estarle trayendo. Cuando ella retiró la tela, Jack contuvo la respiración. Era un cuadro de su garaje, pero no como lo veía a diario. Estaba bañado por una luz cálida con pequeños detalles que parecían brillar de vida. Sus viejas herramientas estaban dispuestas como artefactos. El sol se filtraba por la ventana lateral, y en el centro había una figura inclinada sobre un banco de trabajo. La concentración se dibujaba en sus rasgos. Las pinceladas eran tiernas, casi reverentes. Jack sintió un nudo en la garganta, completamente desprevenido por la oleada de emociones. «Lo pinté de memoria», explicó Emma, mientras sus dedos golpeaban nerviosamente el borde del marco. «El día que arreglaste mi silla de ruedas, no se trataba solo de las ruedas. Se trataba de sentir que alguien volvía a creer en mí». Jack se quedó mirando el cuadro, incapaz de hablar durante un largo rato. «Finalmente logró», susurró: «Emma, esto es increíble». Sonrió, con los ojos brillantes. «Solicité una beca de arte después de ese día, y la conseguí. Quería que fueras la primera en saberlo». Para un hombre que había construido su vida arreglando cosas rotas, Jack se encontró inesperadamente destrozado.
Una vez se alejó de sus propios sueños artísticos, diciéndose a sí mismo que era la opción más práctica. La vida había endurecido esos sueños hasta convertirlos en algo que no se atrevía a tocar de nuevo. Pero aquí estaba esta chica de 17 años, desafiando sus propios límites, atreviéndose a crear belleza y agradeciéndole a él por haberla empujado. El aire se sentía cargado de significado, casi insoportable. No sé qué decir, admitió Jack, sacudiendo ligeramente la cabeza, con la mirada fija en el cuadro. Emma se inclinó hacia adelante, con una sonrisa cálida y segura. Solo prométeme que no renunciarás a las cosas que amas. Jack rió suavemente, aunque estaba cargada de emoción. Suenas como mi madre. Emma ladeó la cabeza. Tal vez tenía razón. Ambos rieron, y el sonido resonó por el silencioso garaje, mezclándose con el olor a aceite y el tenue crujido del metal. Jack colocó cuidadosamente el cuadro en su banco de trabajo, tratándolo como algo frágil e invaluable. Tienes talento, Emma, y no del que se marchita. Es del que crece si lo sigues alimentando. Ella asintió. Ese es el plan. Sintió un extraño orgullo en el pecho, como ver a una versión más joven de sí mismo recorrer un camino que una vez soñó, solo que esta vez no lo abandonaría a mitad de camino. Emma lo iba a ver hasta el final. Hablaron un rato más sobre su próxima beca, la ciudad a la que se mudaría y las clases de arte que más le entusiasmaban. Jack escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle. Hasta ese momento no se había dado cuenta de cuánto habían alegrado sus visitas sus tranquilos días. Durante años, el garaje había sido su mundo entero: metal, grasa y alguna que otra conversación educada con los clientes. Emma le había devuelto el color de maneras que él no sabía que echaba de menos. Antes de irse, Emma metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto. «Esto es para ti», dijo. Jack lo abrió y encontró un juego de lápices de dibujo de alta calidad, un cuaderno de bocetos encuadernado en cuero. «Una vez me dijiste que dibujabas», dijo simplemente. «Creo que deberías volver a dibujar». Jack sostuvo el regalo en sus manos, sintiendo su peso, y algo en su interior se movió. «Emma, no sé si puedo». Ella lo interrumpió con suavidad. «Tú puedes. Igual que yo podía volver a pintar». La luz del sol se derramaba por el suelo del garaje mientras Jack la acompañaba a la puerta. Emma giró su silla de ruedas hacia la calle. La pintura fresca del marco brillaba a la luz. Volvió a mirar hacia atrás, con una sonrisa radiante. «Gracias por todo, Jack. Arreglaste más que mi silla de ruedas. Me arreglaste a mí». Jack tragó saliva con dificultad, con la voz ronca. «También me arreglaste a mí, chico». Ella rió suavemente y luego echó a rodar. El sonido de sus suaves ruedas se desvanecía calle abajo como una canción suave. Jack se quedó allí un buen rato, viéndola desaparecer en la distancia. No volvió al trabajo de inmediato. En cambio, se sentó en su banco de trabajo, abrió el cuaderno de bocetos que Emma le había dado y comenzó a dibujar. Al principio, tenía las manos rígidas, torpes por años de desuso, pero las líneas poco a poco fueron tomando forma. Dibujó el garaje tal como lo veía ahora, más brillante, más cálido, con la risa de Emma resonando de fondo. Por primera vez en años, se sintió vivo de una forma que no tenía nada que ver con motores ni reparaciones. Durante las siguientes semanas, Emma pasó por allí de vez en cuando antes de partir hacia su nueva ciudad. Cada visita traía consigo más conversación, más ánimo y más de esa comprensión mutua que había crecido entre ellos. Jack se encontraba dibujando casi todas las noches, recuperando poco a poco sus antiguas habilidades. A veces llevaba sus dibujos para enseñárselos a Emma, y ella le daba consejos, igual que una vez se le había ajustado su silla de ruedas con minuciosa precisión. Era un intercambio discreto de regalos. Su arte por su fe por su valentía. El día que Emma finalmente se fue a su programa de becas, Jack la despidió. Vestía un suéter sencillo,
el pelo recogido tras las orejas y su silla de ruedas cargada con materiales de arte. Te voy a enviar fotos de todo lo que pinto, prometió. Y más vale que me envíes fotos de tus dibujos también. Jack sonrió. Trato hecho. Se abrazaron, un abrazo delicado y torpe entre un mecánico y la chica que había entrado en su vida y la había cambiado para siempre. Meses después, las paredes del garaje de Jack ya no estaban vacías. Los cuadros de Emma colgaban junto a sus bocetos, un testimonio vivo de su improbable amistad. Los clientes a veces preguntaban por las obras de arte, y Jack les hablaba de la chica con la silla de ruedas rota que un día entró y le enseñó a soñar de nuevo. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, Jack sabía que conocer a Emma había sido una de las mejores reparaciones que había hecho en su vida, no a su silla, sino a su propio corazón. Una tarde de primavera, Jack recibió un paquete por correo. Dentro había un gran cuadro enmarcado de una puesta de sol sobre el horizonte de una ciudad con una sola línea de texto al pie para Jack, quien arregló las ruedas que me trajeron hasta aquí. Jack lo contempló un buen rato antes de colgarlo justo encima de su banco de trabajo. Cada vez que lo miraba, recordaba el sonido de su risa, el destello de la luz del sol sobre la pintura fresca y la verdad. Había aprendido que la amabilidad tenía una forma de cerrar el círculo, a menudo cuando menos lo esperabas. Para entonces, el garaje se había convertido en algo más que un lugar para máquinas rotas. Era un lugar donde también se podían restaurar los sueños rotos. Jack guardaba el cuaderno de bocetos que Emma le había regalado en un estante junto a la puerta, siempre listo para añadir otro dibujo cuando le llegaba la inspiración. Y a veces, cuando la luz del atardecer entraba con la intensidad justa, hacía una pausa en su trabajo, miraba su primer cuadro del garaje y sonreía. Algunas reparaciones, ahora lo sabía, podían durar toda la vida.